mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Dios les bendiga. Qué bueno estar este nuevo año 2021 buscando del Señor. Gracias porque nos permite también continuar escudriñando su palabra. Esta noche vamos a tener un tema que va en la misma línea de lo que Dios ha puesto en nuestro pastor general, el año de los nuevos comienzos. Y Dios ponía en mi corazón que compartiera con ustedes algo que está en el libro de Nehemías, y es justamente en Nehemías 8:10, ¿verdad? Pero quiero leer la palabra, quiero leer la escritura. Estaría usando la Reina Valera 1960, y dice Nehemías 10, y le hemos titulado a esta reflexión La fuerza del gozo. Para tener nuevos comienzos hay que tomar fuerzas en el Señor. Y voy a leer la escritura que dice: Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor.
No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová, el gozo de su Dios, el gozo de mi Dios es nuestra fuerza. Vengamos en palabras de oración. Amantísimo Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por tu bondad, porque nos guardaste durante todo este año 2020 y hoy ponemos delante de ti, Señor, en tus manos nuestras vidas, la vida de nuestra familia, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, Señor, para que seas tú glorificándote y bendiciéndonos, Señor, en todo este año 2021. Que sea tu mano poderosa, Señor, la que se glorifique. Declaramos que este año de nuevos comienzos, Señor, basados en Isaías 43, 18 y 19, Señor, nosotros hoy olvidamos el pasado, Señor, pero nos presentamos en este 2021, Señor, para que seas tú trayendo las cosas nuevas, las que has anunciado que estarán en nuestra vida, cosas sobrenaturales, cosas maravillosas, prodigios y milagros, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo de reflexión para que seas tú obrando y glorificándote en cada uno de nosotros, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén. La fuerza de nuestro gozo. ¿Dónde debe estar radicado? Bueno, además de que el Señor dice que tengamos gozo, nos dice que ese está basado en Él, en nuestro Dios. No os entristezcáis, dice la Escritura. No se pongan tristes, dice Dios, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Para entender un poco, creo que es necesario que vayamos a los antecedentes que nos indica la Escritura, ¿verdad? Porque está basado en el libro de Nehemías. Pero veamos lo que sucede alrededor de este pasaje de Nehemías 8:10. Porque el libro de Nehemías no necesita una extensa introducción, porque es como una continuación, según los expertos, de la historia que comenzó el sacerdote Esdras. La mayoría de las circunstancias y de los temas que aparecen en Esdras vuelven a ocurrir en este libro de Nehemías. Los dos libros están tan vinculados entre sí que los rabinos judíos y algunas versiones, no todas, pero algunas versiones de la Biblia los han tratado como un solo libro. Al libro de Nehemías algunas veces se les ha llamado el segundo libro de Esdras. Así lo han expresado, así lo han escrito, así lo han planteado los expertos, los estudiosos en profundidad de la Escritura. Sin embargo, en lo que nos basamos para diferenciar un libro de otro es de mucha validez, y ya lo vamos a entender muy bien. Una parte del libro de Esdras está escrito en primera persona, lo cual indica que Esdras es probable autor de ese libro. Gran parte del libro de Nehemías está escrito en primera persona, lo cual indica que Nehemías es el probable autor de este libro. Casi todo el libro se concentra en él, con excepción de los capítulos 8 y 9, en los que Esdras aparece nuevamente para dirigir la reforma de Israel. ¿Por qué le cuento esto? Para que observemos de dónde es que viene. En el caso del libro de Nehemías está dividido en dos grandes partes. En la reconstrucción de los muros, la primera parte de Jerusalén, y la reconstrucción de los muros espirituales. Y cuando hablamos en 8:10, estamos hablando que está hablándose y refiriéndose a la reconstrucción de los muros espirituales, de nuestros muros espirituales, que posiblemente este año 2020, el anterior, ha estado minando, ha estado afectando nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros temores. Pero volvemos al caso de acá. Es probable que en la recopilación de los libros del Antiguo Testamento, Esdras haya tomado memorias de Nehemías y las haya añadido a sus propios escritos.
Pero veamos, si les parece, leemos desde el verso 1 de Nehemías para que podamos entender. Sigo usando la Reina Valera 1960 y está titulado, que dice lectura de la ley y reafirmación del pacto. Es una lectura y explicación de la ley en ese momento. Venido el número 1, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así los hombres como las de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Pongamos atención a lo que Dios nos quiere decir en este martes, esta noche. Y el escriba Esdras está, el número 4, verso 4, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban los ayudantes de Esdras, Mataías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues, el verso 5, Esdras el libro a los ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jaamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían, el 8, el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Nosotros tenemos que mantener una actitud la más adecuada, la más correcta, cuando escuchamos la palabra, cuando Dios nos habla a través de la palabra escrita. El pueblo lloraba, dice la escritura que acabamos de leer. Lloraba porque Dios mismo dice en su palabra que su palabra no regresa vacía, surte un efecto de bendición en nuestras vidas, pero siempre y cuando estemos nosotros con la mejor disposición de recibir de Dios. El primer día del mes de Etanín, todo el pueblo se reunió en la plaza. Imagínense todo el pueblo frente a la entrada de la puerta llamada del agua. Todos reunidos. Estaban dispuestos, porque la evidencia de que estaban dispuestos es que habían llegado, se habían congregado, se habían reunido, y ahí estaban los hombres, las mujeres y todos los niños mayores de 12 años. Entonces le pidieron a Esdras, al maestro y sacerdote, que trajera el libro de la ley, que era la palabra de Dios, la cual Dios había dado a los israelitas. Pero por medio de Moisés es que se las había dado. Así que Esdras fue y trajo el libro y lo leyó desde muy temprano hasta el mediodía. Algunas versiones dicen que desde la madrugada. ¿Cuándo hemos entendido nosotros como pueblo de Dios? Que dice: si de madrugada me buscareis. Dios mismo nos está indicando que tenemos que tener una actitud de búsqueda, y nos da condiciones de madrugada. No significa que el resto del día no lo pueda hacer. Claro que por supuesto
que tiene que hacerlo. Así que Esdras fue y trajo el libro y lo leyó desde muy temprano hasta el mediodía. Todos los que estaban ahí escucharon con mucha atención. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos? Esa actitud de estar atentos a lo que Dios, a lo que su palabra nos dice. Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido en esa ocasión, de manera que todos lo podían ver. Entonces nosotros tenemos que buscar el lugar donde podamos observar, donde podamos estar atentos para ver lo que Dios nos dice. Y ahí a su derecha estaban unos asistentes de él y a su izquierda otros. Y cuando abrió el libro, todos se pusieron de pie. ¿Cuál es la reverencia que nosotros debemos de tener cuando se nos expone la palabra, cuando nos exponemos nosotros mismos a la palabra? Ellos leían y traducían, todos los ayudantes, los que estaban a su izquierda y a su derecha, leían y traducían con claridad el libro para que el pueblo pudiera entender, para que supieran lo que Dios quería hablarles en ese entonces. Esdras alabó a Dios Todopoderoso y todos, con los brazos en alto, dijeron sí, sí. Y en la versión que leíamos, en el pasaje aquí en la Biblia Reina Valera, decían amén, amén, que eso significa una afirmación de sí, sí, alabado sea Dios. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo. Se inclinaron de tal manera que su frente tocaba el suelo y adoraron a Dios. Que cuando nos expongamos a la palabra del Señor, que cuando leamos la palabra, que cuando se nos exponga la palabra, nosotros podamos adorar al Señor, diciéndole: papá, gracias por tu palabra, porque sé que no regresará vacía, sé que va a surtir un efecto, sé que va a haber algo que nos va a producir en nuestra vida. Entonces, el gobernador y Nehemías, el sacerdote, el gobernador Nehemías y el sacerdote Esdras, y con todos sus ayudantes, le dijeron a la gente: no se pongan tristes, no lloren, porque este día está dedicado a nuestro Dios. Y dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Todos los días son días especiales. Este año 2021, que es el año de nuestros nuevos comienzos, será un día de bendición, un día de milagros, un día de prodigios, un día de maravillas para el pueblo de Dios, para los que creen, para los que entienden la palabra, como hemos leído en Nehemías 8. No lloren, porque este día está dedicado a nuestro Dios. Esdras también les dijo: hagan fiesta, coman de lo mejor, beban vino dulce, inviten a los que no tienen nada, que no hayan preparado nada. Hoy es el día dedicado a nuestro Dios, así que no se pongan tristes, alégrense, que Dios les dará fuerza, porque así dice: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Dios es un Dios bueno. La fuerza del gozo la vamos a obtener en Él. La fuerza del gozo estará en su palabra. La fuerza del gozo está en su palabra. No os pongas tristes, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, dice Nehemías 8:10. El camino hacia la reconstrucción de los muros de Jerusalén habían estado repleto de obstáculos. Habían sido dificultosos ese mover de mismo Nehemías. Cuando se dio cuenta, el pueblo tuvo que luchar con rumores, con divisiones, con oposición, con fatiga. Es más, de una ocasión habían sentido el fuerte deseo de desistir de la tarea que tenían por delante. La tentación de tirar la toalla, como decimos en buen salvadoreño. Fue un panorama tan duro, más propicio para el desánimo, para tirar la toalla. Tierra fértil para que el agobio se instale. Eso es lo que pasa cuando nosotros en nuestros corazones andamos como con ese semblante de tristeza, abatidos y en buen salvadoreño como en agüite. Pero dice el Señor: en el gozo de Jehová está vuestra fuerza.
Estas son las respuestas normales del alma a situaciones donde de tristeza, de agobio, de angustia, donde la adversidad parece no tener fin, parece que no va a terminar. Jesús mismo, frente a la inminencia de la cruz, comenzó a entristecerse y a angustiarse, confesando: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, les dijo a sus discípulos. Esto está registrado en Mateos 26, verso 37, capítulo 26, verso 37. Así de que no se preocupe si usted se ha sentido triste en algún momento, se ha sentido agobiado. El mismo Señor Jesús lo experimentó. Así de que hoy Dios, a través de su palabra, nos está diciendo: en el gozo del Señor está la clave del poder. Hay un poder enorme, un poder sobrenatural en el gozo del Señor que nos da a través de su palabra, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios, todo líder, todo joven, sabio, no se debe engañar a sí mismo en cuanto a sus verdaderos sentimientos. Si usted está triste, pues lo que tiene que hacer es buscar al Señor. Y se acuerda que lo que leíamos en el pasaje, Esdras, el sacerdote, tenía ayudantes y le ayudaba para que el pueblo entendiese lo que la ley les quería decir en ese momento. Entonces nosotros tenemos que buscar ayudantes. Están los ministros, están los pastores que pueden apoyarle, pueden ayudar. Están hermanos más entendidos que profundizan en la Escritura. ¿Para qué? Para que les lleve una palabra de bendición, para que les dé palabras de ánimo, para que sea Dios usándolos, ¿verdad? Porque los hijos de Dios sabios no nos vamos a engañar con nuestros verdaderos sentimientos. Lo sabemos. Sin embargo, debemos saber que estos sentimientos deben ser tratados inmediatamente para no afectar nuestra vida espiritual. Y aquí le doy una clave. Cuando usted comience a sentir tristeza, comience a sentir algo que lo agobia, que le está afectando, no le dé lugar a que trascienda, a que se haga grande. Inmediatamente busque ayuda en la palabra escrita primeramente. Y si no le encuentra porque su situación es tan difícil, es tan apremiante, está oprimiéndolo, busque ayuda a un hermano, a una hermana. Busque ayuda para orar, busque ayuda a los ministros, a los pastores, a los líderes. Esa es la clave. Jesús no perdió el tiempo en convocar a sus 3 amigos para que le acompañaran mientras oraba. Jesús, el mismo Dios hecho carne, nos dio la clave para que nosotros busquemos esa ayuda cuando empiecen a cargar nuestros cuerpos, nuestras vidas y a sentir la opresión. ¿Sabía que la tristeza que se instala en forma permanente en nuestras vidas afecta profundamente la manera en que nosotros vemos y hacemos las cosas? Nos lleva a actitudes negativas y a desesperanzas. Nos invita a que dejemos de luchar porque comenzamos a creer que nuestra situación no tiene arreglo. Mentiras del diablo. No se las crea. Nos conduce indefectiblemente hacia el camino de la depresión, porque nadie puede vivir en forma indefinida con falta de esperanza. El hombre desanimado, la mujer desanimada, el joven desanimado ya está derrotado, porque ha perdido la voluntad de seguir peleando. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Yo he peleado la buena batalla, dice el apóstol, de la fe. Ármese de fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír, pero el oír palabra de Dios. Métase a la Escritura y deje que otros también le ayuden. Jesús, al igual que Nehemías, sabía que era esencial reavivar el gozo, que es la fortaleza del hombre
de la mujer, del joven, es la fortaleza espiritual que nosotros necesitamos. Por eso, en el gozo de Dios está la fortaleza, está nuestra fuerza. Su agonía en el Getsemaní, el Señor Jesús no terminó hasta que lo había recuperado el gozo. Debidamente fortalecido por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz por nosotros, por usted y por mí. Así lo describe Hebreos 12:2. Si es el mismo Señor Jesús que nos está enseñando, este tipo de gozo no es un sentimiento, sino una convicción espiritual. Yo debo estar convencido plenamente de que la palabra es fiel y verdadera, de que el gozo es una realidad cuando viene del Señor, no es una alegría pasajera. Las circunstancias pueden ser adversas en lo más extremo, pero el gozo viene cuando conseguimos sacar nuestros ojos de las cosas que los ojos mismos naturalmente ven y ponerlos firmemente en las cosas que no se ven, como nos dice en 2 Corintios 4:18. El líder, el hermano, la hermana, los jóvenes, todos los hijos de Dios cuyo corazón está lleno de gozo, realmente es imbatible, porque su vida está firmemente anclada en las realidades eternas del reino y no en las temporales de este mundo. Se produce una convicción inamovible que no hay un Dios que reina soberano sobre todas estas cosas, y la especialidad y que tenemos nosotros alcance a ese Dios, y su especialidad de ese Dios que es nuestro papá, es utilizar las adversidades y la derrota para traer bendición a su pueblo. Por supuesto que sí. Hoy, sobre todo en este año 2021, que es el año de los nuevos comienzos, busquemos el gozo del Señor. No permita que la crisis lo entristezca. Si es necesario, derrame su alma delante de Dios, como Cristo Jesús, nuestro Señor, lo hizo en el Getsemaní. Hagamos el esfuerzo, busquemos al Señor, que sea Dios, pase lo que pase, recupere el gozo de ser parte de los que vencen, de ser parte de los que tenemos la victoria dada por Dios. Además tenemos a nuestro Dios, que dentro de sus nombres, de su naturaleza, dice que es nuestro Jehová Nisi, nuestro estandarte, quien pelea por nosotros nuestras batallas, es el que nos da la victoria, es el Dios todopoderoso, que tiene la capacidad de vencer aún hasta la misma muerte. Cuánto más no va a vencer lo que puede estar agobiando su vida. Por eso necesitamos el gozo del Señor. El pueblo que está con nosotros, nuestra familia, nuestros hermanos, debe de ser contagiado por nosotros con el gozo del Señor también. Debemos de guiarlos para que cobren fuerzas y el gozo de Dios, y que no tengan miedo a las dificultades, porque sabe que nuestro Padre Celestial siempre tiene la última palabra, la palabra final. Todas las circunstancias pueden decir una cosa, aún gente que el enemigo misma usa y levanta para hacernos señalar, para decirnos: ya estás derrotado, ya tu vida ya no tiene salida, tu situación es ya perdida. Pero entendamos que Dios es nuestro Señor, y Dios es el que nos está invitando este martes, esta noche, en que seamos nosotros fortalecidos. Y Dios nos dice: no se pongan tristes, no entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. Dios es un Dios todopoderoso, y Él está siempre dispuesto a sacarnos adelante, a sacarnos en victoria. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos a pensar en algunas cosas. La pregunta para ustedes, para mí: ¿cuál es la reacción normal a las dificultades y a la crisis que se nos presentan? ¿Cuál debe ser la salida? Ir a la palabra, ir
a buscar del Señor, ir a su presencia para recobrar el gozo, porque allí es donde está nuestra fuerza. ¿Qué pasos debemos de tomar? Justamente esos, buscar de Dios, buscar de Dios. ¿Y cómo podemos cultivar el gozo en forma cotidiana? Pues todos los días tenemos que buscar de Dios. Ya tenemos esa bendición de recibir cada día un mensaje diario de nuestra iglesia a través de nuestro pastor. Busquemos, hagamos esa reflexión y que el gozo del Señor sea siempre nuestra fortaleza en este año 2021. Déjenme orar por ustedes. Amantísimo Padre que estás en gloria, gracias te doy, Señor, por la vida de quienes están sintonizándonos, buen Dios, sea en este momento o posteriormente, pero que sea tu gozo, buen Dios, instalándose en su espíritu, su alma y su cuerpo, y que tu mano poderosa, Señor, los guarde, porque el que esté en tus manos nadie le podrá arrebatar. Que este año 2021, Señor, que es el año de los nuevos comienzos, se haga realidad, se haga efectiva, Señor, tu palabra que dice en Isaías 43, 18 y 19. En el nombre de Jesús, yo bendigo la vida, Señor, de tu pueblo, la vida de tus hijos, la vida de los amigos que puedan sintonizar esta reflexión, Señor, porque la fortaleza la obtenemos en el gozo que tú nos das, mi Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.